creyó que creía en Dios, que le servía a Dios, que le agradaba a Dios. Pero descubrió con el pasar de los años que sencillamente él se había convertido en una persona más que había oído de Dios, pero que no le conocía. Y esto él lo descubrió evidentemente, porque no es lo mismo el hablar de Dios, el conocer de Dios, o el haber oído de Dios y que nada haya pasado en su vida, a cuando uno empieza a escuchar de Dios y empiezan a suceder cosas en la vida de esa persona. Usted sabe que el patriarca Job decía: de oídos te había oído, porque esa experiencia de Dios Job la tenía y conocía ciertamente el historial, la historia de las cosas que había hecho Dios. Y él hablaba de su portento y él conocía las cosas que Dios hacía en los hombres, pero él no había tenido esa experiencia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos no han oído hablar de Dios? Hay muchas personas que piensan que conoce a Dios. De hecho, hay quienes han escrito acerca de Dios, pero no ha pasado nada en ellos. No ha ocurrido nada en sus vidas. Amén. Por consiguiente, la experiencia que poseen ellos y muchos otros más es la que tenía entonces Job. De oído habían escuchado de Dios. Hay mucha gente que sabe que Dios es bueno. Amén. Hay muchas personas que reconocen que Dios es misericordioso. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchas personas que saben que Dios es poderoso. Y hablan ciertamente de las cosas poderosas que han visto hacer Dios. Y han hablado de testimonio. Pero ellos no han dado el paso en su vida para ellos empezar a ver esas cosas que conocen en su propia vida. De oídas te había oído, pero este patriarca llamado Job del Antiguo Testamento, le llegó el momento de ciertamente tener un encuentro con el Señor. Porque Dios no quiere que nadie sencillamente haya, amén, oído hablar de Él o conozca de sus obras. El propósito de Dios es que los hombres por sí solos puedan tener una experiencia individual con Él. Gloria al Señor. Es decir que Dios busca, amén, no solo que se conozca de sus obras, de lo que Él ha hecho, sino que Dios busca que tú tengas una experiencia con Él, porque Él está dispuesto a dar una experiencia con su presencia, amén, en nuestras vidas. Por eso Él dice entonces, mas ahora, cuando vino el momento de la prueba, de la lucha, aleluya, amén, de la pérdida, del dolor, él se vio perdido, sin ayuda, sin esposa, sin hijas. Había perdido muchos de sus bienes y dijo: ahora estoy aquí enfermo, estoy aquí sin nada. Los hombres no pueden hacer nada por mí. Pero ahora, gloria a Dios, era el momento de que apareciera el Dios que podía hacer un cambio. Aleluya. Gloria a Dios. El Dios que podía, aleluya, hacer una transformación. Gloria a su nombre. Aleluya. No solamente en su alrededor, amén, en sus hijos, en su esposa, no solamente en sus bienes, en sus tierras. Había llegado el momento, a su nombre, gloria para siempre, de que él tuviera una experiencia con el Dios verdadero. Alabado el Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es el deseo de Dios. Esa experiencia que nos va transformando, que nos va cambiando. Como decía la hermana en su testimonio, yo no sabía que Él era real. Yo no sabía que Él cambiaba. No llegamos todos a la iglesia de esta manera, mirando de un lado para otro.